que yo quite esto. Vale, pues empezamos, si te parece, Mariano. Bueno, en primer lugar, me presento. Soy estudiante de la UOC en el máster de Educación y TIC, como te comenté. Estoy ya acabando, me queda una asignatura y el TCM. Y el TCM, como te comenté, lo hago en la modalidad aplicada, ¿vale? Por lo tanto, ya más práctico. Y con la temática de aula del futuro o lo que es lo mismo, o viene a ser lo mismo, de aulas y entornos inteligentes de aprendizaje, ¿vale? Entonces, aprovechando la dicotomía de que yo soy el director del CEIP Sort FSS en Alcudia, en Mallorca, ya lo hice práctico para ver si en un futuro inmediato o medio plazo se podría activar diferentes zonas o diferentes entornos con algún punto de mira de que se pueda impartir o implantar un aula del futuro en el colegio, ¿vale? Y nada, haciendo búsquedas por internet y por diferentes buscadores, te encontré a ti, ¿vale? Y por lo que vi, creí que me podías ser de ayuda y que de alguna manera, haciéndote una entrevista, enriquecería mi fase 3 o mi fase 4 del TCM del máster, ¿vale? Y esto es un poco porque me puse en contacto contigo. Yo tengo una serie de preguntas, si te parece voy haciendo preguntas, pero libremente tú vas contestando lo que tú conozcas, ¿vale? Yo en primer lugar te preguntaría quién es Mariano Real Pérez. Pues Mariano Real Pérez es un extremeño asentado en Andalucía. Yo soy profesor de matemáticas y ahora mismo trabajo en el Centro del Profesorado como asesor de formación. Estuve de 2008 a 2013 como asesor de formación, entre 2013 y 2022 como director del centro, y ahora nuevamente he vuelto a sacar una plaza de asesor de formación aquí en el Centro del Profesorado. Siempre he sido alguien inquieto por las TIC, por las nuevas tecnologías, y allí en Extremadura comencé con distintos proyectos. No sé, por ejemplo, cómo se llama la plataforma que se suele utilizar ahí en Cataluña para el control de educación, pero yo estuve en los comienzos de cuando en Extremadura se implantó Rayuela, o también cuando Extremadura asumió las competencias en educación, que hizo un sistema operativo propio basado en Linux, que se llamó Linux. Pues detrás de ese Linux estábamos 30 personas de la comunidad autónoma y yo era uno de ellos. Muy bien. Una de las personas que estaba ahí. Después di el salto aquí a Andalucía, me vine a vivir aquí. Allí había estado los 3 últimos años en una plaza de asesoría de formación de profesorado que había sacado, y cuando di el salto aquí saqué también una de las plazas de asesoría de aquí del Centro del Profesorado. Muy bien, fantástico. Muy bien, y yo navegando por internet observé que creo que has sido el promotor o uno de los promotores del Aula del Futuro en el CEP de Sevilla. Yo he visto diferentes vídeos que explicáis el proceso de adaptación del espacio. Cuéntame un poco sobre esto. Pues mira, la verdad es que la propuesta de Aula del Futuro es algo que no con el nombre de Aula del Futuro, sino con el nombre de adaptación de espacios, de forma que se pudiesen aplicar otras metodologías distintas a las que habitualmente se aplican en aula ordinaria, pues venía rondando por la cabeza. Hubo el centro en el que yo estuve previamente allí trabajando en Extremadura, el Centro del Profesorado de Zafra, pues se comenzó a introducir en el Aula del Futuro. Yo tengo allí amigos en el Centro del Profesorado de Zafra, y en contacto con ellos pues vi parte crecer del Aula del Futuro que instalaron allí. Entonces yo quería traerme ese Aula del Futuro para mi centro. Ya más
fuerte de cuándo empieza, digamos, la semilla más fuerte aquí digamos, a calar, a producir movimiento para que este aula del futuro sea real, pues yo la situaría sobre el principio del curso 19-20, septiembre, octubre de 2019, pues ya es algo que se estudian, tú sabes, planos, sitios donde colocarlo, porque no estamos hablando de un centro al uso, es decir, no un centro donde vengan alumnado a formarse, sino que estamos hablando de un centro donde nosotros vamos a formar a docentes para que esos docentes promuevan la creación de sus aulas respectivas del futuro en los centros educativos en los que están trabajando. Entonces, ya a partir de ahí pues se estudian planos, posibles situaciones, dónde colocar los espacios, voy recopilando información, estoy en contacto con otros docentes que también están tirando para adelante no de un aula del futuro completa, pero sí de espacios en los que se están aplicando otras metodologías. ¿Vale? Vale. Principalmente los espacios que se están aplicando, que se utilizan previamente o por primera vez en los centros educativos, son, digamos, la zona CREA, es decir, colocar un croma, unas cámaras de vídeo, alguna impresora, en algunos casos incluso colocar emisoras de radio, que eso ha dado su fruto allí en Extremadura, por ejemplo, con el proyecto Radio Edu, que se ha llevado a muchos centros educativos y ahora ya se está empezando a calar la semilla. De hecho, yo estoy hablando contigo y aunque tú me ves aquí con el micro, aquí, estamos hablando a través de la emisora de radio del aula del futuro, ¿vale? Entonces, eso hay que traérselo al profesorado. Es decir, el profesorado, cuando está en su centro educativo, está un poco viendo su aula y el alumnado. Y muchas veces es difícil que conozca lo que está haciendo el compañero o compañera en la puerta de al lado, con que es más difícil todavía lo que están haciendo otros compañeros y compañeras en otros centros educativos que están poniendo en práctica experiencias como esta. Correcto. Entonces, eso quería traerlo aquí. A partir del 2019, como digo, empezamos a ver posibilidades de colocarla. Claro que eso en nuestro espacio requiere que pues, en algún momento hagamos alguna obra y tengamos que deshacernos de espacios que estaban muy arraigados en el centro del profesorado para habilitarlos para este aula del futuro, ¿vale? Entonces, una de las cosas que primero se proponía era mostrar a los compañeros y compañeras no para convencerlos, sino para que vieran de que la realidad nueva que nos viene es mucho mejor que la de los espacios que estamos utilizando en ese momento y cómo los estamos utilizando, ¿vale? Al final ya cae en mis manos elaborar 2 proyectos, incluso el trazado de los espacios para elaborarlos. Y uno de ellos te puede hacer una idea. Mira, 2 espacios que al final hemos unido para poder crear el aula del futuro. Uno de ellos era un aula de ordenadores de informática con unas mesas muy anchas y aquí toda la provincia de Sevilla en la formación profesorado utilizaba ese aula. Entonces era una locura deshacerse de un aula donde había 40 portátiles, donde formábamos a profesorado, para ahora decir desaparecen todos los portátiles y ahora vamos a colocar aquí un aula del futuro. Y ahora aledaño hay un aula corrida de reunión, ¿vale? Y ahora nos vamos a deshacer de un aula de reuniones porque necesitamos agrandar el espacio para todo lo que se va a hacer. Y encima decir también que lo que vamos a hacer no responde a lo que tradicionalmente se ha venido haciendo. Es decir, la formación del profesorado no puede ser, nos sentamos uno detrás de otro y atendiendo a un ponente, sino aquí estamos construyendo. Tenemos que esa metodología que nosotros le llevamos a los docentes y con lo que vamos a formar a los docentes, pues son las que tenemos que aplicar en este aula en su formación para que ellos después la puedan trasladar a su centro educativo. Bueno, pues en esa andaba intentando sacar presupuesto para ver de dónde sacaba una cosa, cómo compraba otra, cómo hacíamos la obra, etcétera. Y ya más o menos tenía
el dinero para poder hacer la obra. Y mira por dónde el Ministerio, el INTEF, firma un convenio con Samsung en el cual se compromete con cada comunidad autónoma que se adhiera al convenio a crear un aula del futuro en un centro que se dedica a la formación del profesorado, donde la comunidad autónoma pone el espacio y el INTEF trae todo el material restante que haga falta. ¿Vale? La comunidad autónoma no sabe muy bien, o sea, se quiere adherir al proyecto, pero no deja claro de dónde quiere colocar ese aula, ¿vale? Vamos, pasa lo mismo en todos los terrenos, lo que te voy a decir. Políticamente esto tiraba a que se fuera para Málaga, porque toda la Consejería de Educación de aquel entonces era de Málaga. Y entonces las reuniones de direcciones de los centros de profesorado nos decían: se va a instalar en un centro de profesorado, no sabemos en cuál, pero el proyecto es este. Total, que uno de los días me fui yo para consejería y me llevé un dossier donde se podía instalar con todo para instalarlo aquí, y del otro centro pues no tenían nada porque se lo iban a llevar porque la mayoría de la consejería era de allí. Y al final no pudieron revocar nada de lo que llevaban en el proyecto y tuvieron que hacerla aquí. Entonces, tuvieron que hacerla, a mí me pusieron 20.000 pegas porque su idea no era hacerla en este centro de profesorado, sino hacerla en el de Málaga. Me pusieron unos plazos leoninos para hacer la obra y yo cumplí absolutamente todos los plazos que venía estipulados de cuándo tenía que tener acabada la obra, los enchufes que tenía que tener, la conexión de red, todo, absolutamente todo. Y una vez que lo tuve, pues ya se trató un poco, también esto que te voy a decir, tampoco te va a sonar a chino. Imagina una comunidad autónoma que en aquel entonces estaba en manos de Ciudadanos, la Consejería de Educación, y el Gobierno central en manos del PSOE. Entonces, tenían sus tiras y aflojas también ahí con ese respecto. Entonces, tardaron un poco más de la cuenta en traer el mobiliario, pero el espacio estuvo hecho porque el espacio era algo que corría de nuestro. Ahora te he perdido un poco. Muy dentro de este espacio, que es una composición que ahora está saliendo mucho en legislación, pero que en el aula del futuro ya estaba desde el principio del proyecto, que es la creación de situaciones de aprendizaje. Las situaciones de aprendizaje ya estaban dentro del aula del futuro, entonces aquí había que mostrarle al profesorado cómo se utilizaba, qué se hacía y posibles situaciones de aprendizaje que ya elaboráramos aquí y que pudieran estar los docentes viendo qué asignaturas se mezclaban, como qué parte del currículum se trabajaba en cada una de las materias, etcétera, etcétera, para llegar pues a ese recorrido de situación de aprendizaje y el producto final, que es lo que finalmente colocamos aquí dentro del aula, ¿vale? Paralelo a esta parte de aulas de futuro, pues están también en formación profesional, aquí se llaman las aulas ATECA, por ejemplo, que son aulas que cumplen un mismo requisito. Lo que pasa es que la parte de creación está más aumentada en la parte de formación profesional, porque de cara a lo que los chavales que están estudiando formación profesional, cuando vayan a las empresas, es lo que van a tener que hacer, esa creación, bien de prótesis dentales, bien del trabajo que estén desarrollando en ese momento. Ni que decir tiene, bueno, te estoy contando todo lo material, pero ni que decir tiene que detrás de todo esto lleva una formación que ha pasado te estoy hablando del aula del futuro de Zafra, pero ha pasado por el aula del futuro del INTEF, ha pasado por conocer espacios que tienen parte de dos partes de aula del futuro o tres, ¿vale? En un mismo espacio. Y entonces ha sido mucha formación de cómo se podían aprovechar esos recursos para que cuando lo situásemos aquí y lo trajésemos al equipo, no viera el equipo solo que es un mobiliario bonito con muchos recursos tecnológicos, sino que también hay muchos otros recursos, otras actividades que se trabajan dentro del aula del futuro que no necesitan de esos recursos tecnológicos. Es decir, no necesitamos estar conectados para trabajar
esas otras actividades. Entiendo por lo que dices y esto liga un poco también con otra compañera, no sé si la conoce, Jonay Nepal, que es la embajadora de las Islas Baleares del lado del futuro. Es que tenemos un grupo, yo soy embajador del aula del futuro. Exacto. Ella es de las Islas Baleares y yo mantuve una conversación telefónica de alrededor de una hora con ella y claro, y luego también vi que tú también eres embajador de Andalucía, en este caso, creo, ¿no? Sí. Vale. Sí. Y claro, ella evidentemente también me insistía en el tema de la formación. Claro, no hay que perder de vista, entiendo yo, que es el control de la metodología, que será lo que haga buena un aula del futuro. Porque, mira, cuando... no sé si es una de las preguntas que tienes preparada, pero cuando algún centro te llama porque dice, mira, yo he visto esto del aula del futuro, yo quiero un aula del futuro en mi centro, ¿vale? La primera pregunta casi obligada que debería tener, o por lo menos yo así lo considero y es lo que practico con los centros a los que voy a ayudarle para elaborar su aula del futuro, la primera de las preguntas que yo le hago es, ¿para qué quieres un aula del futuro? ¿Para qué? Entonces, el centro tiene que ser consciente en esa pregunta de que su respuesta principal tiene que ser, tengo que cambiar la metodología y el alumnado tiene que ser el centro del proceso de aprendizaje. Porque si tú lo que vas buscando es tener un espacio bonito al que enseñar a los padres, pues mira, pinta el colegio y punto. Correcto. ¿Vale? Pero tienes que cambiar, o sea, en tu claustro tienes que promover acciones que cambien la metodología del claustro a una metodología activa y el alumnado se tiene que sentir en el centro del aprendizaje. Tiene que aprender haciendo y colaborando con otros compañeros y compañeras, ¿vale? Construyendo su formación. Esa es la parte, digamos, principal que compone el aula del futuro. Después la siguiente es, ¿habéis hecho formación sobre aula del futuro? ¿Conocéis el proyecto Aula del Futuro? Porque el proyecto Aula del Futuro, cuando te dan la formación, no te dicen los recursos que tiene ni cómo utilizar una impresora 3D. No. Lo que te dicen es, hay un kit de herramientas y ese kit de herramientas te va a ayudar para, si el centro se encuentra en un nivel de utilización de la competencia digital aquí, con el cambio metodológico y de las acciones, vamos a elevarlo. Y si el alumnado se encuentra en este nivel, vamos a elevarlo. Y si los padres y madres tienen una formación de cómo tiene que ser la formación de sus hijos que está por aquí, pues vamos a elevarla y vamos a traerlos a este espacio para que vean qué otras metodologías podemos aplicar, ¿vale? Y qué se puede hacer qué es lo que vamos a hacer con sus hijos, ¿vale? Antes de aplicarlo, antes de hacer cualquier actuación dentro del aula del futuro. Cuando tú ya tengas eso, estás en disposición de hacer un aula del futuro, ¿vale? Porque la ruta aconsejable o básica, lo que ahora tú comentabas, Mariano, yo lo he hecho con el claustro de mi colegio, al cual yo le he pasado un formulario y evidentemente entre algunas de las preguntas era ¿considera necesario un cambio metodológico, sobre todo en primaria, en nuestro centro? ¿Aplicarías metodologías activas? ¿En qué grado o cuáles de las que tenemos? Sea cooperativo, por proyectos, por retos, por lo que sea, ¿no? Gamificación, free learning, lo que sea. Entonces, claro, y luego otra pregunta muy importante para mí como director, ¿estarías en disposición de formarte en la formación? Seguramente, que es mi siguiente pregunta, ¿cuál sería la línea? Porque entiendo que en el CEP o en la Consejería de Educación de Andalucía tenéis de alguna manera ya como potestad en formación de aula del futuro. Por eso tenéis una, por eso estás tú, entiendo, y por eso asesoras a centros. En las Islas Baleares, que es donde estoy yo, estudio en la UOC de Cataluña, pero en las Islas Baleares, el CEP nuestro, o el más tecnológico, no sé si lo conoces, que es el IBESTIM, ¿vale? El IBESTIM es un CEP tecnológico
ahora básicamente están promoviendo esfuerzos en el marco de referencia europeo, que todo el mundo se coloque en el A1, en el A2, en el B1, en el B2, ¿vale? Eso lo tenemos todas las comunidades Correcto. autónomas, pero Y, ¿sabes por qué? sí, ¿Por qué sí, eso? ahora me doy cuenta. Y el tema del aula del futuro, no hay nada en estos momentos. Entonces, todo se deriva, a mi entender, ad INTEF, a estos cursos que cada 2 veces al año o una vez al año promueven de 70 horas, que esto es lo que me han dicho. Hoy mismo, que es 10 de mayo que estamos hablando, empieza un NOC de una semana, ¿vale? Que yo me apunté y esta tarde-noche entraré a ver lo que es esto. Y también ya dejo caer aquí que el 29 de mayo voy a visitar el INTEF personalmente, como director, también a Madrid, ¿vale? Bien. Haré un viaje relámpago, iré y volveré, ya pedí cita, me dieron plaza para poder visitarlo y esto. Pero el tema, veo yo, que en nuestro caso de las Islas Baleares tenemos que ir vía INTEF, en este caso. En Andalucía van vía ustedes o qué formación, dijéramos, aconsejarías tú a un centro como nosotros que debamos hacer. Es decir, estas 6-7 personas del claustro que seguramente dirán, sí, venga, vamos a todas y nos formamos, aunque hay muchas más, cerca del 70% ha contestado, sí, cuenta conmigo, pero luego hay situaciones personales, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer como claustro para formarnos, para arrancar entornos o zonas de aprendizaje? Mira, te cuento un poco. Por ejemplo, el no que tú me estás diciendo te va a introducir dentro de lo que es el aula del futuro, pero no persiguiendo las metodologías, sino conociendo un poco de dónde están los espacios y el kit de herramientas del aula del futuro, el kit este que yo te estaba diciendo, que te va a promover en 5 niveles, cuál va a ser el desarrollo que tú, los docentes, el centro, etcétera, va a conseguir en esto. El camino es, la formación en Aula del Futuro es conocer el proyecto Aula del Futuro. Una vez que tú conoces el proyecto Aula del Futuro, ahora es el centro el que no hay, digamos, no hay una formación que regularice de forma escalonada cómo formarte en todo el Aula del Futuro. ¿Por qué? Porque el Aula del Futuro es única en cada uno de los centros educativos. Correcto. Me explico con esto. Tú puedes tener un aula del futuro, ¿vale? Y verás, tendrás una pantalla, un sitio de presentación, etcétera. Pero ahora, tú tienes un aula del futuro que está muy encaminada, por ejemplo, a la base del centro. Digamos que el centro estratégicamente se ha propuesto trabajar el proyecto lingüístico de centro, ¿vale? Y elaborar distintos proyectos lingüísticos. Y entonces, ¿en qué va a influir eso en tu aula del futuro? Pues va a influir en que tú vas a encaminar al alumnado a que las situaciones de aprendizaje, como producto final de esas situaciones de aprendizaje, por ejemplo, creen podcast de radio. Entonces, ¿en qué se tiene que formar tu claustro? No se tiene que formar en aula del futuro. Se tiene que formar en utilización de la radio y la creación de podcast de radio, ¿vale? Entonces, esa formación no viene aula del futuro, creación de radio y podcast, no, tú la creas. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo estamos desarrollando una sobre la radio escolar. Entonces, ¿a quiénes les decimos venirse para acá? Pues a aquellos centros que son más proclives porque están creando un proyecto lingüístico de centro y tienen un aula del futuro. Y están preocupados, pues les decimos venirse para la radio porque esto os va a ayudar, ¿vale?, a llevar los dos proyectos que estáis avanzando, ¿vale? Hay centros, por ejemplo, que están muy metidos en la parte de ecoescuelas. Entonces, en esa parte de ecoescuelas, de tu creación del huerto escolar, mantenimiento del huerto escolar, etcétera, etcétera, pues a lo mejor están más pensando en la programación de una tarjeta microbit, cómo la programo de forma que haga un riego automático o que me digan cómo va el crecimiento de las plantas o que hagan todo esto. Pues entonces se tienen que hacer una formación de este tipo.
Otros centros que están más preocupados pues, por mostrar a los niños a través de realidad virtual determinados contenidos. Pues la formación sería en realidad virtual. De hecho, el INTEF tiene varios cursos que dirige a los embajadores y a las embajadoras de Aulas del Futuro, y todos están encaminados de esta forma. No hay ninguno que sea curso general de Aula del Futuro, salvo uno que hay que construye tu Aula del Futuro, ¿vale? Que tú tienes que hacer un diseño con un mobiliario que lo que tiene que ser lo más versátil posible, de forma que tú puedas colocar todo el mobiliario en un sitio o distribuirlo por todos los espacios. Salvo esa, todos los demás van dedicados a realidad virtual, utilización de la impresora 3D para creación de películas en stop motion utilizando, ¿vale? Todo eso van de esta forma que yo te digo. No sé si tenéis ahí vosotros un proyecto al que os podéis adherir, que se le ofrece la Fundación Vodafone a toda la comunidad autónoma, que se llama DigiCraft. Me suena, sí. Bien, pues ese proyecto DigiCraft, por ejemplo, viene con una dotación espectacular para el centro, ¿eh? El cubo de Merge, no sé si lo conoces. No. Bueno, es un cubo... Bueno, es un cubo que tú pones una tablet por delante y puedes ver, por ejemplo, un cuerpo humano en realidad virtual. Te puedes meter dentro del cuerpo humano y meter la mano y ir a donde está cada uno de los órganos del cuerpo humano. Por ejemplo, eso viene todo con la Fundación Vodafone. Y es una fundación que está trabajando con el proyecto Aulas del Futuro. Entonces, si tenéis la posibilidad de solicitar a vuestra consejería la participación en ese proyecto DigiCraft, solicitadlo de cabeza, porque el material es espectacular, el material que viene ahí, ¿vale? Robots que pueden ser programables con Scratch, ¿vale? Otros robots que aprenden leyendo código de barra que los niños pueden dibujar a mano, y dependiendo del código de barra pues les dice que ejecute una acción u otra, ¿vale? Todo esto en la promoción de la robótica y la parte de pensamiento computacional, ¿vale? Entonces, como ves, no hay una formación que tú digas, yo quiero formarme en Aula del Futuro. No, te formas en Aula del Futuro para conocer los espacios y qué pueden más o menos hacer en los espacios. Nosotros, por ejemplo, cuando el Ministerio ya dijo que iba a traer mobiliario, pues una de las cosas que yo le dije al Ministerio, porque también te colocan el vinilado de las paredes, yo le dije que quería en el vinilado de las paredes no solamente cómo se llama la zona, ¿vale? Cómo se llama la zona CREA, sino que yo quería colocar palabras con acciones que se pudieran hacer en esa zona. Aquí, por ejemplo, tengo la zona CREA y yo las palabras que le mandé son realiza, manipula, edita, confecciona, ¿vale? Y en cada una de las zonas tiene 4 palabras que te sitúan en las acciones que puedes hacer en cada una de esas zonas. Pero ya te digo, con la pregunta es, ¿me voy a formar en Aulas del Futuro? No, tú te formas en crear películas en stop motion, hacer vídeos para que los niños utilicen el croma y hagan vídeos con el croma, utilizar la radio escolar, ¿vale? Todo lo demás son el desarrollar una situación de aprendizaje en la que el alumnado por grupo interactúe para ver cómo le mete mano a esa situación de aprendizaje, investigue, explore. Es decir, ellos tienen que hacer avanzar su propio razonamiento y decir, pues yo creo que esto es así, vamos a probarlo en la zona explora. Desarrolla, construye cosas pequeñitas que después vayas a utilizar en la zona crea para la creación de tu proyecto final. Y una vez que lo tengas, pues la zona presenta, lo muestra. Tiene que ser la zona presenta, no es una zona para mostrar el proyecto final, pero el proyecto final, imagínate, por ejemplo, que pueden ser, como hemos hecho en algún centro, crea una exposición y toda la exposición son con código QR, de forma que cualquiera que quiere ver la exposición va con su móvil y la exposición era
de personajes históricos que los niños habían caracterizado, habían buscado qué es lo que había hecho el personaje histórico, no sé qué, y ahora tú te metías y aparecía un vídeo con el personaje contando la época en la que vivió, cómo caracterizado, cómo estaban en aquella época. ¿Vale? Entonces, Mariano, esta formación de 70 horas de DINTEF, no sé si tú la conoces, no entraría en aspectos prácticos, sería un poco teoría de lo que es la filosofía o el paradigma del aula del futuro. No entra en aspectos prácticos de decirte lo que yo te... En aspectos prácticos me refiero al cacharreo, no va a entrar en aspectos prácticos de decirte la impresora funciona esto hay que coger una formación de 10 horas, por ejemplo, aparte, que vaya a saco con esto, dijéramos, ¿no? Efectivamente, directamente. La formación esta de 70 horas te va a decir qué tengo que tener en cuenta a la hora de diseñar una situación de aprendizaje. Ya lo sabes, crea una situación de aprendizaje. ¿Qué puntos vas a tener en cuenta para valorar, para evaluar la situación de aprendizaje una vez que esté finalizada? Crea una rúbrica que es la que utilizarás al principio con el alumnado para que el alumnado desarrolle su situación de aprendizaje y que el producto final. En esto es en lo que va a invertir esas 70 horas. Y en tema, ahora hemos hablado del aspecto de formación, pero yo también en mi TFM hablo del aspecto organizativo. Es decir, ¿cómo afecta esto en un CI, en un centro de infantil y primaria de doble línea, como es el mío, 430 alumnos, 36 profesores? ¿Cómo afecta esto a nivel organizacional? Es decir, entiendo yo que esto da pie o facilita a lo mejor la codocencia o puede facilitar no tener asignaturas estancas de 9 a 10 matemáticas, de 10 a 11, como ahora ya la LOMLOE, pues SA, y en la SA es multiasignatura o multiámbito o multi... Entonces, ¿tienes experiencia o realidades de CEITs de tu zona de Sevilla que lo pongan en práctica y dicen, mira, a partir de aquí ha habido un cambio en la organización, en el horario, el jefe de estudios ha tenido que organizarlo de otra manera? ¿Qué experiencia tienes en esto? ¿Cómo lo has visto? Mira, sobre todo los centros se preocupan al principio porque tienen un aula del futuro y lo que tú dices, tienen 2 líneas. ¿Qué tiempo le dedico yo a cada curso con el aula del futuro? El aula del futuro no tiene, vamos a ver, el aula del futuro no tiene que estar, todo se tiene que desarrollar en el aula del futuro. Me explico. En el aula del futuro te ponen todas las, incluso hay centros que lo que tienen hecha es unidad, porque no tienen espacio suficiente, unidas las zonas 2 a 2, ¿vale? Pero lo que se trata es que esas metodologías que tú pones en práctica en el aula del futuro, la traslades a tu aula ordinaria. Y en esa aula ordinaria, por ejemplo, hoy nos vamos a dedicar a investigar, ¿vale? A investigar porque queremos aplicar una metodología de Flip Classroom en la cual cada grupo se ha especializado en un determinado tema que es el que va a exponer o va a explicar a cada grupo. Pues en un momento dado tú lo estás aplicando en tu aula y tendrás que utilizar el aula del futuro de forma puntual. De todas formas, verá, la experiencia de los claustros que llevamos por ahora es que al principio a la gente le da miedo entrar en el aula del futuro. Seguro. ¿Vale? Pero una vez que han dado el paso de entrar, hay que colocar un horario de utilización de ese aula del futuro. Y entonces también entra el aspecto que yo te decía. ¿Por qué te decía, por ejemplo, si no tienes el proyecto DigiGraph, pide el proyecto DigiGraph? Porque tú tienes un croma. En el proyecto DigiGraph te vienen 6 cromas de esto que recoges con una tienda de campaña y los abres. ¿Vale? Y ahora, Mariano, perdona, ahora que hablas del croma, que es una pregunta que te quería hacer, porque tanto tú como Joana María habéis coincidido, y creo que es de lógica, priorizar, por ejemplo, la zona CREA, que es la más, de alguna manera, la más sencilla, la más vistosa, la más... sí, ¿O no te he entendido bien? No, yo no la priorizaría. No. Verá, la zona CREA tiene su función, pero yo una de las zonas que veo más claramente que es donde el alumnado aprende, porque cuando llega a CREA,
ya ha aprendido. Uh-huh. En CREA lo que hace es levanta el telón o construye aquello que ya sabe seguro que va a funcionar, ¿vale? Pero yo priorizaría por zonas, primero la zona investiga. Uh-huh. La zona investiga es una de las fundamentales. Y después la zona interactúa a la hora de pensar cómo vamos a afrontar el proyecto, cómo vamos a ejecutar la tarea, cómo la vamos a hacer. Y la zona investiga a la hora de buscar recursos, ponerlos en funcionamiento, ¿vale? Esas dos zonas, yo para mí son fundamentales. La zona CREA, coincido contigo, es la más vistosa porque es ya, cuando ya tengo toda la información, vengo aquí y creo. Uh-huh. Creo, hago algo. Hago un programa de radio, pero para hacer un programa de radio, por ejemplo, he tenido que pasar por todas las zonas anteriores. Uh-huh. Lo he tenido que, ¿vale? Y aquí vengo y ya, digamos, abro el telón del programa de radio. Creo mi podcast y lo subo al sitio al que quiero colocarlo. O hago un stop motion, o Uh-huh. creo un vídeo, pero todo lo anterior ya lo he trabajado y ese trabajo es fundamental. Cuando vengo ya aquí, el alumnado ya sabe. Y mi duda es, ¿la zona investiga o la zona, cuál es la primera que has dicho? La zona explora. Sí. Esto no se puede hacer, por ejemplo, en un aula ordinaria. Sí. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros tenemos el proyecto 1-1, es decir, un alumno con un Chromebook propio, comprado de la familia, a partir de quinto de primaria. Claro, esto, lo que yo paso pena desde ahora, desde mi ignorancia, a lo mejor conocimiento superfluo sobre el tema, ¿no? Entonces, es como decir, mira, esto que hacen aquí lo pueden hacer en la clase, es cierto que el mobiliario no es el mismo, pero ellos tienen su dispositivo, no hace falta que se vayan con el Chromebook allí. Efectivamente, eso era lo que yo te estaba diciendo. Uh-huh. Al principio tú tienes un aula del futuro para 2 líneas, uh-huh. pero lo que tiene que primar es trasladar esas metodologías que se trabajan en el aula del futuro a la clase. Uh-huh. Es decir, no es lo mismo tengo una clase y todo el alumnado tiene su propio Chromebook y ahora yo los pongo uno delante de otro, mirándose la nuca, uh-huh. y les digo, entra en esta página y haz este ejercicio. No es lo mismo eso a que lo voy a utilizar como lo utilizaría en el aula del futuro. Ponerse por grupo, buscar la información, ¿vale? Llegar, acordar uh-huh. Con esa información qué datos han arrojado la investigación, qué es lo que podéis utilizar. Están trabajando sobre lo mismo y cada grupo de una forma distinta, uh-huh. pero de forma colaborativa entre ellos, ¿vale? Uh-huh. A eso es a lo que me refiero, que esas metodologías que se están aquí, lo que hay que procurar es trasladarlas al aula. Y una pregunta muy rápida. Cuando hablábamos del CREA, ¿tú qué aconsejas? ¿Pared pintada o la tela estirada? Yo te aconsejo, si ya sabes dónde vas a colocar el aula del futuro, que pintes la pared. Te aconsejo que pintes la pared. Es más, mi consejo, que fue al final lo que hicimos aquí, y después el INTEF vino y estuvo echando fotografías, ya la han replicado en algún otro aula del futuro, es pintar la pared, pero pintar también un trozo bien entrante en el suelo. De forma que tú puedas meter a la persona directamente en el entorno que quiera. La puedes meter entera, porque como en el del INTEF, por ejemplo, no tienen el suelo. Entonces tú puedes hacer vídeos de medio cuerpo, una cosa así, mientras que aquí metemos a la persona entera en el entorno, uh-huh. en el entorno que sea. Vale. Bueno, otro aspecto que creo que tú ya me has contestado, que yo baso mi TFM, es hemos hablado del formativo, del organizativo, y es en el tecnológico, ¿no? Es decir, yo una de las preguntas que he trasladado al profesorado del claustro es, primero, en qué nivel se situaría él, es decir, cada uno un poco subjetivamente, del 1 al 5, en qué nivel estás, y la gran mayoría están entre el 3, 4, por allí, ¿vale? O se han colocado en el 3, 4. Claro, ¿qué capacidades tecnológicas necesitaría
un profesor, un maestro, para poder desarrollar o sacar de alguna manera todo el potencial del aula del futuro, si es que son necesarias las tecnológicas, que supongo que sí, aparte de las metodológicas. Y creo que me has contestado con lo que me has dicho anteriormente, en qué tipo de formaciones deberíamos formarnos, que creo que es lo que has contestado. Efectivamente, pero a ver, claro, estamos hablando de un centro de infantil primaria. Sí. Lo que te voy a decir, ponlo en cuarentena, pero voy a pensar en el tercer ciclo de educación primaria. ¿Vale? Muchas veces el profesorado tiene mucho miedo a manejar la tecnología por no saber delante de sus alumnos cómo se maneja. Y ese miedo lo debe perder. ¿Por qué? Porque esa tecnología al final la va a manejar el alumnado, porque es el que tiene que hacer. ¿Vale? Te pongo un ejemplo. Aquí, en nuestro aula del futuro, tenemos un escáner 3D. Ese escáner 3D lo saben manejar 3 personas. ¿Quién ha recibido formación para manejar ese escáner 3D? Todo el equipo, pero lo sabemos manejar 3 personas. ¿Eso impide que se haga alguna formación de ese tipo? No, porque tú te vas a traer a una persona experta en el escáner y lo va a hacer, ¿vale? Y se lo va a mostrar al profesorado. ¿Impide que si tú tuvieras esta herramienta en el centro, impide que se utilizara en el aula? No, porque tecnológicamente el alumnado, si tú le dices la aplicación es esta, ¿vale? Le dices, mira, con la aplicación que funciona es con el iconito este. El alumnado va a ser capaz de, entre 4 pasos, ponerte en funcionamiento el escáner, ¿vale? Algo que a un docente, dependiendo, le va a costar más, le va a costar bastante más. Pero ese miedo lo tenemos que perder. Es igual que el miedo de ser propietarios de los conocimientos, ¿vale? Lo tenemos que perder. Hay conocimientos que no conocemos, tenemos que buscar. Pero que eso es lo que va a hacer el alumnado también, buscar esos conocimientos. Es el cambio de rol del profesor. Claro, claro. Tú vas a ayudar, pues mira, dale ahí, dale aquí. Pues mira, pues ahora no me sale. A lo mejor busca algún compañero que pueda utilizarlo, pero el alumnado de por sí va a manejar todo lo que tú pongas ahí. Otro ámbito de mi TFM, que creo que también liga con lo que tú has dicho al principio, es el ámbito institucional, ¿vale? Es decir, creo que en nuestro caso, pues mira, no sé hasta dónde llegaremos, pero bueno, ya hay un impulso por parte mía, donde me he formado, donde he investigado y además pues estoy desarrollando el cargo de director, ¿no? Por tanto, ya es un arranque importante o interesante. Y creo que esto también liga con lo que tú has dicho, es decir, tú has comentado para qué y si necesitáis un cambio metodológico, ¿vale? Y un poco esto también concuerda con que yo ahora he presentado proyecto de dirección para renovar 4 años más, es decir, como mi último mandato, llevo 2 mandatos, 4 y 4, 8 en junio y hasta el 27. Y un poco también estamos en el colegio en un proyecto de mejora y transformación de la consejería y también va un poco por aquí el tema, es decir, hacer una reflexión si hace falta un cambio metodológico, poner al alumno en primer lugar, en el centro del aprendizaje, los 7 principios de la educación, es decir, las 4 Cs, todo el tema este está seguramente en boga alrededor de todos los CEPs y de todas las consejerías de educación. Y es un poco el institucional, es decir, para qué lo queremos y es decir, hacia dónde queremos ir, la visión de futuro, de alguna manera, ¿vale? Sí. El habla de futuro, ¿en qué puede ayudar, en qué puede colaborar en este sentido? Mira, te voy a formular una pregunta porque no sé en qué momento, si estáis desarrollando o no. ¿Vosotros tenéis proyectos de tipo Erasmus? No. Tenemos eTwinning, hacemos eTwinning, la maestra... eTwinning, por ejemplo, que es un proyecto importante de cara a la internacionalización
de cara a la internacionalización. Tenemos socios turcos, griegos, italianos. Claro, pues también a raíz de la parte del aula del futuro, tened en cuenta que es un proyecto europeo. Podéis buscar otro tipo de socios también que os puedan, digamos, dar la visión de cómo ha sido su desarrollo en el aula del futuro y llevar al alumnado a ese centro o al profesorado a esos centros, y que el centro, que vosotros también seáis receptores de ese tipo de alumnado y profesorado, ¿vale? Nosotros aquí, por ejemplo, estamos desarrollando 2 proyectos Erasmus Plus. Y aparte de esos proyectos Erasmus Plus, vamos, la situación en la que tenemos, estando en Sevilla, pues aquí cada centro que trae un proyecto Erasmus, pues una de las cosas que hace es a los docentes, al aula del futuro del Centro de Profesorado de Sevilla, para que conozcan este aula. Los centros que no la tienen, los centros que la tienen, presentan su aula del futuro y qué es lo que están haciendo en el aula del futuro. Entonces, esto, digamos, engancha mucho con la parte de internacionalización del centro, de abrirnos a Europa, ¿vale? En este sentido. Ten en cuenta que el proyecto, por ejemplo, Aula del Futuro, viene de un proyecto internacional de Bruselas, del Centro Clark Ruffin. Y entonces, este proyecto está enlazado con ese que está desarrollando entre todos los países, ¿vale? ¿Y cuál sería el ingrediente de éxito en un centro educativo para que tuviera éxito? Es decir, yo creo, como tú has dicho, y porque he visto diferentes experiencias que están publicadas en la página del INDEF, colegios de Las Rozas de Madrid, de Almuñécar, diferentes colegios que yo he investigado, y sí es cierto que algunos los veo a priori mejor desarrollados que otros, algunos yo he leído, digo, son un poco temerarios por la manera que lo han hecho, otros ocupando espacios exteriores en el patio. Por eso concuerda mucho con lo que tú has dicho, que cada centro tiene su aula del futuro propio, según sus posibilidades y necesidades, ¿no? Entonces, algún ingrediente que tú, por tu experiencia, digas, mira, Ramón, en tu colegio, para que tenga éxito, debéis tener esto, esto y esto. Es decir, gente interesada o gente con vocación o gente con visión de cambio, no sé. ¿Qué elementos, 3 elementos, 2, 4, crees tú que son necesarios para que arrede en un centro? A ver, por lo pronto, y yo creo que ese papel lo hace tú, tiene que tener un friki. Alguien que le ponen por delante un aparatito con luces y hasta que no sabe cómo funciona el aparatito ese, no para. ¿Vale? Tiene que tener a alguien así. Y después, alguien, la gente que pierda el miedo. Pero si me preguntas por un ingrediente fundamental de los centros, yo te digo lo que le digo a los centros que comienzan con su proyecto Aula del Futuro, de que ya tenemos el espacio, lo vamos a instalar y va a comenzar a funcionar nuestro Aula del Futuro. ¿Qué necesita nuestro centro? Pues el centro necesita un equipo de Aula del Futuro, ¿vale?, que no esté formado por la gente más friki. No quiere decir que no estén, sino que, por ejemplo, en ese grupo tiene que haber ingredientes de todos los sectores. No un grupo muy numeroso, 5 o 6 personas, pero tienen que haber desde el que se pone las pilas con todo lo que ve, hasta el que le cuesta mucho trabajo ponerse las pilas con todo lo que ve. ¿Por qué? Porque el claustro se tiene que sentir reflejado en alguna de esas personas que está ahí, y que lo que salga de ese grupo, porque el problema es si sitúas a toda la gente muy preparada para llevar el aula del futuro, esa gente se queda solo con la bandera. Van delante, pero solo con la bandera, dejando de atrás al resto. Mientras que algo que salga de ese grupo por consenso, que vayan llegando a todo el claustro, va a ir arrastrando a todo el claustro. ¿Va a ir más lento? Seguro que va a ir más lento, pero va a ir seguro, porque va a ir arrastrando a todo el claustro. Y las experiencias nos dicen que tiene que ser así. De hecho, para que te hagas una idea, aquí en el Centro del Profesorado hay una comisión encargada de Aula del Futuro, que son los que se encargan de
pues deberíamos ponernos las pilas en esto. Y deberíamos tirar por aquí. Y deberíamos tirar por allí. Yo, por ejemplo, no estoy en esa comisión de aulas del futuro, ¿vale? Pero hay otra compañera mía que le gusta mucho lo tecnológico y sí está ahí. Pero también hay otra compañera que le cuesta una barbaridad ponerse delante de cualquier... Bueno, pues esa compañera que le cuesta una barbaridad ponerse delante de cualquier cosa, esta mañana estábamos con una videoconferencia con una de las empresas que ha traído la impresora 3D y ella estaba delante diseñando, imprimiendo la impresora 3D. Y yo estaba aquí en el aula del futuro, en otra mesa, y ella estaba allí en la videoconferencia llevando la impresora. Cuando tú ya a alguien, digamos que está en el vagón de cola, está ahí, esa persona es la que tú te aseguras que crea la ilusión en los mismos que están a su nivel para tirar para adelante de... Ahí está. Y es la primera que dice, esto, si vente, y yo te ayudo y lo enseño a los otros que no saben. En un congreso de directores que fui hace un mes y medio, hubo un ponente que decía un poco lo que tú has dicho ahora. Es decir, si quieres que te sigan, si quieres tener éxito, no vayas 3 pasos por delante, ves un palmo por delante. Entonces, aquí la gente ve que es asequible, que se puede esto llegar a obtener, llegar a tener éxito, porque si no, si eres un pionero que vas 3 pasos por delante, la gente dice, este está loco, este es un iluminado y este tal. Y es un poco, yo creo que es el consejo básico en todas las cosas nuevas, ¿no? Entonces, ir poco a poco y con... Mira, para que te sirva como anécdota, me pasaba con un colegio de un pueblo que se llama La Algaba, que también llevamos nosotros en la formación, que me dice el director, mira, vente para acá porque me pasa algo con el panel digital y no sé cómo hacerlo. Y se había metido, vamos, y este hombre sabe, y se había metido por activa, por pasiva en el panel digital y habíamos quedado a una hora concreta en el centro para meternos. ¿Por qué habíamos quedado a esa hora? Porque le tocaba clase en el aula del futuro a uno de estos profes que me da miedo. Y cuando llego allí me dice el director, dice, vente conmigo y nos vamos a tomar un café, porque ese que le daba miedo está dentro del aula con los niños. Entonces, ahora no voy a entrar a decirle que se salga porque vamos a arreglar el panel. Dice, ya que está, que tire. Y va enganchando dinámica. Y la verdad que cuando ves que esa comisión, ese equipo va funcionando y de forma conjunta va sacando cosas, va arrastrando al claustro. Muy bien, Mariano. Yo me quedo con lo que has dicho, es decir, de alguna manera tener un proyecto, con el ejemplo este que has puesto del proyecto lingüístico y el podcast, es decir, tener algo donde tú puedas de alguna manera desarrollar el potencial del aula del futuro, sea en la zona investiga, crea o presenta, donde sea. Me quedo con el tema de formarte, pero aparte de las SAs y cómo elaborarlas también en el uso y manejo de los cacharros que tú comentabas, ¿no? Tecnológicos. Sí. Y me quedo también con el tema de organización del centro, que de alguna manera al principio da miedo y luego hay que poner un horario para racionar un poco el uso y el entrar en la sala esta. Otra pregunta muy rápida. ¿Aconsejas que sea un espacio diáfano o, por circunstancias X, tener una zona o 2 zonas en un aula y otras 2 en otra que a lo mejor estén cerca o lejos? Yo sí disponéis, verá, el espacio, por ejemplo, que tenemos nosotros aquí tiene 127 metros cuadrados. Y eso entiendo que en un centro es complicado. Es un espacio muy complicado. Entonces, hay algunas zonas que obligatoriamente a lo mejor vais a tener que aislar o poner en un sitio paralelo. Yo aislaría la zona CREA, la pondría en un espacio paralelo, ¿vale? Y si incluso tenéis que poner 2, pondría la CREA y después por otro lado la presenta, ¿vale?
¿Por qué la CREA? Pues porque la CREA es que no sé por dónde va a ir vuestro centro. Porque yo conozco, por ejemplo, centros que la parte CREA está llena de instrumentos de música. Y eso puede ser complicado tenerlo dentro del mismo espacio que está investiga, explora, etcétera, ¿vale? Entonces, esos centros la tienen fuera. Ten en cuenta también que en CREA a lo mejor tú puedes hacer programas de radio, vídeo, no sé qué, y requiere tener en silencio la otra parte del aula, ¿vale? Entonces, yo, si tengo que sacar alguna primero, sacaría CREA. Y después presenta, pero presenta me lo pensaría, ¿vale? Porque presenta lo puedes unir con la parte de interactúa, porque interactúa siempre está al principio de cualquier proyecto. Cualquier proyecto que vaya a comenzar lo va a comenzar en interactúa. Y lo vas a acabar en presenta. Entonces son dos zonas que no se solapan de alguna manera. No se solapan. Y comparten, por ejemplo, que las dos tienen que tener una gran pantalla en la que poner de acuerdo al alumnado en un lado y en otro momento esa misma pantalla utilizarlo para presentar tu proyecto, ¿vale? Entonces, uniría esas dos zonas. Y la zona CREA, pues a lo mejor, pues sí la situaría aparte. Muy bien. Pues Mariano, yo no tengo muchas más dudas ni preguntas. Estoy contento de haber hablado contigo porque de alguna manera reafirmas las 20 páginas que llevo ya escritas del TCM, ¿vale? Yo también. El esfuerzo y las horas de dedicación creo que he cogido una buena línea. Entonces, todos los autores que he leído y artículos y páginas web y tus proyectos y de otros autores creo que me han servido. Y simplemente darte las gracias y no sé si tienes alguna cosa más que añadir o alguna última cosa. Nada, desearos suerte. Mira, si quieres te cuento una anécdota de por dónde puede ir. Hay un cole ¿de qué provincia es? Bueno, me acuerdo la localidad, pero no la sitúo ahora mismo en la provincia. No sé si está en Granada o en Málaga. El pueblo se llama Archidola, ¿vale? Y tiene un cole que no es que tenga montada una aula del futuro, sino que el cole empezó haciendo un croma. El AMPA compró una impresora 3D que no sabían montar. Y los niños, una de las primeras cosas que hicieron en el croma fue hacer un vídeo que colgaron en YouTube de cómo se monta una impresora 3D. Y la montaban ellos. Por eso te digo que, fíjate tú por dónde. Y el centro está muy implicado en proyectos ecoescuela, ¿vale? De mantenimiento de ecoescuela. Entonces, estuvieron diseñando con la impresora 3D una serie de tubos por los que constantemente está circulando agua y ellos siembran plantas en agujeros del tubo por el que está circulando agua, pero no hay nada de tierra, sino que circula agua y las plantas van creciendo en esos tubos, ¿vale? Pero lo habían diseñado con la impresora 3D. Y en una de las visitas, Eusebio, el director, me contaba, fueron a visitar un hospital y entraron en el hospital, en el sitio pues, donde están tratando a los niños de oncología, ¿vale? Visitaron a los niños y todo esto. Y se vinieron con la historia de que muchos de los niños que estaban allí en oncología tenían el tratamiento de ese día, pero había otros que tenían que irse con una bolsa con el tratamiento y llevaban la bolsa colgando de alguna forma. Entonces, los niños le propusieron al centro que igual que habían diseñado los tubos estos, que podían diseñar unos maletines para poder llevar esa bolsa. Y ahora hicieron diseños en la impresora 3D con maletines que llevaban los dibujos de Doraemon, de no sé qué, y se los regalaron al hospital para que los niños que fueran y tuvieran que llevarse la bolsa fueran con su maletín y parecía que llevaban un maletín. Muy bien. En lugar de la bolsa esa. Como una especie de aprendizaje-servicio, ¿no? Servicio a la comunidad. Pero fue accidental. Ya. Fue ir a ver al hospital y no fue una idea del docente, sino fue una idea de los niños, ya que estaban aplicando aquello y sabían manejar la impresora 3D,
pues vamos a hacer un diseño de este tipo y se lo regalamos al hospital. Muy bien, muy interesante. Pues Mariano, yo creo que 1 hora hemos estado hablando y ha pasado volando. Muchas gracias por tu tiempo. Que te sirva. Mira, si quieres, lo que pasa, tengo conectado la radio y la cámara, ¿vale? No sé si ahora cuando lo desconecte seguirá. Te lo digo por si quieres, le doy una vuelta al aula. Vale, perfecto. Ahora se ha quitado la cámara. Sí. Ahora te veo. Mira, voy despacito porque es que la cámara del portátil está regular. Mira, ¿has visto? Allí. Allí tenemos la zona presenta. Aquí la interactúa. ¿Vale? Sí. Aquí tenemos la parte de investiga. Ves que el mobiliario es totalmente flexible, sí, todo con ruedas, ¿vale? De forma que incluso los paneles digitales están sobre ruedas para poderlos situar en distintas zonas. Aquí está la zona desarrolla y, por ejemplo, cuando te digo que tenemos algunos proyectos situados aquí en el aula del futuro para los docentes, algunas situaciones de aprendizaje. Por ejemplo, tenemos aquí un vivero computacional. Está conectado, él lleva 5 meses ahí funcionando y no quiere saber nada de nadie. Ahí está funcionando él solo con una tarjeta microbit que está programada, ¿vale? Y para todo ello pues, ha habido que investigar qué plantas se pueden colocar conjunto, la CITE de cada una de las plantas, qué cantidad de agua necesita cada una de ellas, etcétera, 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 para que el vivero siga funcionando solo. Muy bien. Aquí tenemos otra situación de aprendizaje. Esta que está aquí, que están hechos con los distintos movimientos que hay en matemáticas para poder generar distintos azulejos en la pared. Esta la estamos terminando de colocar ahora. Los azulejos están diseñados e impresos en impresora 3D, ¿vale? Esta es la zona CREA, ¿vale? Yo te estaba hablando desde aquí, desde la radio, ¿vale? Y esta es la zona CREA y lo que tratamos es de tener recogido la mayor cantidad de elementos, que el aula esté más diáfana. Por ejemplo, los portátiles quitables los tenemos recogidos allí. Aquí tenemos pues todo lo que es los legos para las distintas edades, piezas de componentes eléctricos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y en aquella parte todo lo que es material manipulativo, ¿vale? Lo tenemos situado ahí. Y la verdad que, vamos, el aula que yo de las que he visto, desde luego estoy muy satisfecho con el trabajo que cómo ha quedado el aula, ¿vale? A ver si es lo que yo te decía, en los centros es muy complicado a lo mejor hacerse de este espacio, ¿vale? Pero si puedes utilizar 2 espacios distintos, ya te digo, a lo mejor para la zona CREA y después el resto de espacios en conjunto, pues vendría estupendamente. Exacto. ¿Vale? Perfecto. Pues nada, muchas gracias, Mariano, y un placer. Si vienes por Mallorca, no dudes en contactarme y no sé si lo conoces y te hago de Cicerón un rato. Perfecto, muchas gracias. Igualmente te digo cuando vengas para acá, para Sevilla. Venga. Pero si te digo, no vaya a venir ni a julio ni a agosto. No, que ahí todo se fríe, ¿eh? Todo se fríe. Estamos pasando una racha de calor ahora mismo. Sí, lo creo. Pues nada, un gusto y un placer y mil gracias. Igualmente. Venga, hasta luego. Adiós.